No era una verdadera ordenación, sino solamente una ceremonia religiosa, parecida a la bendición de las abadesas. Citamos Diccionario Enciclopédico de Teología Bergier año 1788 edición de 1832. Tomo 3. Diaconisa. En la primitiva iglesia se daba este nombre a las mujeres que tenían en la iglesia un ministerio muy parecido al de los diáconos. San Pablo habla de ellas en su epístola a los romanos. Plinio el Menor, en una de sus cartas a Trajano, participa a este príncipe que hiciera dar tormento a 2 diaconisas, a quienes llama ministrae. El nombre de diaconisa se daba a ciertas mujeres devotas consagradas al servicio de la iglesia, que hacían con las mujeres los oficios que no podían prestarles con decencia los diáconos, por ejemplo, en el bautismo, que se confería por inmersión a las mujeres, lo mismo que a los hombres. Tenían el encargo de cuidar de las iglesias o lugares de asamblea al lado en que estaban las mujeres separadas de los hombres, según la costumbre de aquel tiempo, y cuidaban de los pobres y enfermos de su sexo, etc. En tiempos de persecuciones, cuando no se podía enviar un diácono para exhortar y fortificar a las mujeres, se les enviaba una diaconisa. Véase Balzamón sobre el segundo canón del Concilio de la Odisea, y las Constituciones Apostólicas, libro 2, capítulo 57. Assemani, Biblioteca Oriental, tomo 4, capítulo 13, página 847. Lupo, en su Coument, sobre los concilios, dice que las ordenaban por medio de la imposición de manos, y el concilio intruyo se sirve de la palabra griega so que significa imponer las manos para explicar la consagración de las diaconisas. Sin embargo, Baronio niega que se les impusiesen las manos, y que se hiciese ceremonia alguna para consagrarlas. Se funda en el canon 19 del concilio de Nicea, que las pone en la esfera de los legos, y dice expresamente que no se les imponían las manos. A pesar de esto, el concilio de Calcedonia mandó que las ordenaran a los 40 años, y no antes de esta edad. Hasta entonces no se había ordenado hasta los 60, según lo prescribe San Pablo en su primera epístola a Timoteo, y se puede ver en el Nomocanon de Juan de Antioquía, en Balzamón, el Nomocanon de Focio, y el Código Teodosiano, y en Tertuliano, de Velandis Virginibus. Este mismo padre, en su tratado Ad Uxorem, libro primero, capítulo 7, habla de las mujeres que recibieran la ordenación en la iglesia, y que por lo mismo no podían casarse, porque las diaconisas eran viudas que ya no tenían libertad para contraer matrimonio, y debían no haberse casado sino una vez para llegar a ser diaconisas, aunque después fueron también admitidas a esta dignidad las vírgenes, por lo menos así lo aseguran San Epifanio, Zonaras, Balzamón y otros. El concilio de Nicea pone las diaconisas en el rango del clero, pero su ordenación no era sacramental, sino una ceremonia puramente eclesiástica. Sin embargo, porque tomaban ocasión de elevarse sobre su sexo, el concilio de la Odisea prohibió ordenarlas en adelante. El primer concilio de Orange, celebrado en 441, no solo prohíbe ordenarlas, sino que también manda que las que hubiesen sido ordenadas reciban la bendición con los legos simples. No se sabe a punto fijo cuándo cesaron las diaconisas, porque no concluyeron de una vez en todas partes. El canón 11 del concilio de la Odisea parece que las quita del todo, pero se sabe de cierto que mucho después las había aún en muchos países. El canón 26 del primer concilio de Orange, celebrado el año 441, el canón 20 del de Paona, año de 515, prohíben también ordenarlas, y sin embargo las había en tiempo del concilio intruyo. Atón de Vercelli refiere en su carta el motivo que hubo para extinguirlas. Dice que en los primeros tiempos era necesario el ministerio de las mujeres para instruir más fácilmente a las otras, y separarlas de los errores del paganismo, que servían también para bautizarlas con más decencia, pero que nada de esto era necesario después que no se bautizan sino párvulos, puede añadirse, después que no se bautiza sino por infusión en la Iglesia latina. El número de diaconisas no parece que era fijo. El emperador Heraclio, en su carta a Sergio, patriarca de Constantinopla, manda que en la iglesia principal de esta ciudad haya 40 diaconisas, y solo 6 en la de la Madre de Dios, que estaba en el cuartel de los Blaquernes. Las ceremonias que se observaban en la bendición de las diaconisas se encuentran aún en la Eucología de los griegos. Mateo Blastares, sabio canonista griego, observa que se hacía casi lo mismo para recibir a una diaconisa que para ordenar un diácono. Se la presentaba al obispo delante del santuario cubierta de un velo que le cubría cuello y espaldas, y se llamaba Maforium. Después se pronunciaba la oración que comienza por estas palabras, la gracia de Dios, etc. En esto hacía ella una inclinación de cabeza sin doblar las rodillas. El obispo le imponía las manos diciendo una oración, pero todo esto no era una verdadera ordenación, sino solamente una ceremonia religiosa, parecida a la bendición de las abadesas.
No se ven diaconisas en la Iglesia de Occidente desde el siglo XII, ni en la de Oriente desde el XIII. Macro, en su Hieroléxicon, palabra diaconisa, observa que se halla algún rastro de este oficio en las iglesias donde hay matronas, que llaman betulonas, encargadas de llevar pan y vino para el sacrificio al ofertorio de la misa, según el rito ambrosiano. Los griegos dan hoy el nombre de diaconisas a las mujeres de sus diáconos, quienes, según su disciplina, sólo pueden ser casados, pero estas mujeres no tienen oficio alguno en la iglesia, como lo tenían las antiguas diaconisas.